Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Esta semana estuve leyendo algunos de los comentarios en los programas y vi bastantes mensajes que hablaban sobre la soledad. Por eso pensé que sería provechoso y de gran bendición preparar una reflexión dedicada a este tema. Hoy quiero que recorramos juntos con calma, con reverencia, con profundidad, la soledad de Cristo y la soledad del creyente, y cómo ambas convergen en un mismo refugio, el Padre. En Juan 16:32, Jesús pronuncia una de las declaraciones más conmovedoras y al mismo tiempo más reveladoras sobre la soledad de toda la Escritura. Y dice así: «He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Jesús declara: «Me dejaréis solo». Y uno podría pensar que aquel que multiplicó panes, que abrió ojos, que caminó sobre el mar, nunca tendría que enfrentar el abandono. Pero el Maestro no era de piedra, no era un héroe insensible. Tenía un corazón capaz de amar profundamente y por eso también capaz de sentir profundamente. Hay quienes imaginan a Jesús como un ser duro, imperturbable, inmune a la necesidad humana de compañía, pero Jesús era demasiado perfecto como hombre como para ser indiferente a la amistad. Era demasiado tierno, demasiado compasivo, demasiado lleno de afecto como para no anhelar la cercanía de quienes decía llamar amigos. Y esta es la primera gran enseñanza de esta reflexión. Jesús abrazó la soledad para poder abrazarnos a nosotros en la nuestra. No rehuyó el dolor del abandono, lo atravesó. No evitó la traición, la permitió. No huyó del silencio, lo habitó. ¿Por qué? Porque en tu soledad tú nunca te sentirás huérfano. Vamos a ver un poquito la soledad de Jesús en el huerto. Imagina ese momento. Jesús lleva consigo a 11 discípulos. 8 quedan lejos. 3, Pedro, Jacobo y Juan, avanzan con él un poco más. Es el círculo íntimo, los mejores amigos, los que siempre estuvieron más cerca de su corazón. Pero aún así, en la hora más oscura, ni ellos pueden acompañarle. Se duermen y no comprenden, no sienten el peso del momento. Y Jesús pronuncia aquella frase que retumba como un lamento suave, casi como un susurro herido. ¿No pudiste velar conmigo ni una hora? Queridos oyentes, no es un reproche airado, es la voz de un amigo herido, es el gemido de un corazón que ama, porque la verdadera soledad no es estar sin gente, es estar rodeado y aún así no ser comprendido. Queridos oyentes, escuche bien. No hay soledad más dolorosa que la del alma que sufre un peso que nadie puede cargar. Y Cristo la conoció, la vivió, la habitó, pero lo hizo por ti, por mí y por todos. Porque hay dolores espirituales que ningún ser humano podría compartir. Y Cristo decidió enfrentarlos solo para que tú nunca enfrentarás tus dolores sin Él. La soledad del juicio. Después del huerto viene el juicio de Jesús. Un juicio injusto, torpe, cruel. ¿Y qué pasó? Todos se callan. Nadie defiende a Jesús. Ninguno de los miles que fueron bendecidos abre la boca.
Ni uno solo levanta la voz diciendo: «Yo le conozco, este hombre solo ha hecho bien». El silencio de los beneficiados es una espada enterrada en el alma del que los amó. Queridos oyentes, la ingratitud humana fue una parte real del sufrimiento de Cristo. Quizás tú también has dado amor y recibiste traición. Quizás diste lealtad y recibiste abandono. Quizás ayudaste a otros y cuando necesitaste ayuda nadie apareció. Si alguna vez experimentaste eso, Cristo estuvo ahí antes y no solo estuvo, lo cargó hasta el fin. La soledad de la cruz. A los pies de la cruz había amor, había lágrimas, había fidelidad silenciosa. María, Juan, algunas mujeres, pero no podían entrar en la profundidad del sufrimiento, no podían salvarle, no podían acompañar su descenso espiritual, porque la soledad de Cristo en la cruz no era geográfica, era espiritual. La cruz no fue un acto público, fue un sacrificio íntimo, un momento donde nadie podía entrar en la sala del misterio de la redención. Queridos oyentes, hay sufrimientos que debemos enfrentar solos, aunque estemos rodeados de gente que nos ama, no porque los demás sean malos, sino porque hay batallas que solo Dios puede pelear contigo. Jesús no estuvo solo por falta de amor humano, sino porque nadie más podía cargar lo que solo Él podía llevar. ¿Por qué Cristo tuvo que estar solo? Cristo no estuvo solo por accidente. No fue un error. No fue por un descuido. Fue parte del plan. Fue parte del pacto eterno. Fue parte del precio de nuestra redención. En Isaías 53, versículo 3, nos dice proféticamente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este versículo expresa que la soledad de Cristo no fue un accidente, sino parte del sufrimiento redentor anunciado proféticamente. Jesús abrazó esa soledad por amor, para cargar lo que nosotros no podíamos. Cristo fue separado para que tú pudieras ser reunido con Dios. La soledad fue un ingrediente del sacrificio. La separación fue una pieza del rescate. Porque el pecado nos separó a nosotros de Dios, y Cristo, cargando ese pecado, tenía que atravesar la misma separación. No podía ser que el pecador sustituto disfrutara de compañía, pues el pecado merece ser dejado solo. Eso está confirmado en Isaías 59, versículo 2, donde dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías nos recuerda que fueron nuestras iniquidades las que abrieron un abismo entre Dios y nosotros. Y ese abismo, esa separación que el pecado provocó, fue la misma que Cristo decidió atravesar. Él cargó la distancia que nos alejaba del Padre, caminó por la oscuridad y soledad que era nuestra, y permitió que el rostro del Padre se ocultara de Él, para que nunca más se ocultara de nosotros. Cristo experimentó la soledad que tú merecías, para darte la comunión que tú no podías alcanzar.
La soledad que se encuentra con el Padre. Aquí llegamos al punto más hermoso, más dulce, más necesario del mensaje. Cristo dijo: «Me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Escucha ese despacio, absorbe cada palabra, porque esta frase puede transformar tu vida. Queridos oyentes, la presencia del Padre no elimina la soledad humana, pero la llena de sentido y la sostiene. Cristo fue abandonado por los hombres, pero jamás abandonado por el Padre en su propósito. El Padre estaba con él en el plan, en el sufrimiento, en la obediencia y en cada paso hacia la cruz. Incluso cuando Cristo exclamó: «¿Por qué me has desamparado?», ese desamparo formaba parte del mismo plan del Padre y del Hijo para salvarnos. El Padre no estaba ausente como enemigo, sino presente como juez justo ejecutando la redención. Queridos oyentes, tal vez tú también conoces la soledad. Tal vez te dejaron los amigos, la familia, la pareja. Tal vez te pesa una culpa que no compartes con nadie. Tal vez oras y sientes silencio. Tal vez oras y sientes silencio. Tal vez te preguntas, ¿por qué Dios permite que camines por ciertos desiertos? Cristo no evitó la soledad, la santificó, la transformó y nos mostró que un hijo de Dios puede estar solo, pero nunca abandonado. Queridos oyentes, antes de seguir, quiero dejar un aviso sobre la soledad. La soledad nunca debe ser algo que busquemos deliberadamente, como un refugio orgulloso o autosuficiente. Hay quienes por dureza de corazón desprecian la compañía y se sienten cómodos aislándose como si no necesitarían a nadie. Pero Jesús no era así. Él valoraba profundamente la amistad, el consuelo y la presencia de los suyos, sino sufrida por amor y parte del precio de nuestra redención. Por eso, el creyente no está llamado a buscar la soledad como estilo de vida, sino a aceptarla cuando el camino de la fe la exige, encontrando en ella no un escondite egoísta, sino un espacio donde el Padre se revela de manera más íntima. La soledad en los hijos de Dios. Queridos oyentes, ahora que hemos contemplado la soledad del Maestro, debemos mirar la nuestra. Ningún hijo de Dios recorre todo el camino a la salvación acompañado. Hay tramos donde caminamos en grupo, en comunidad, en comunión. Pero tarde o temprano aparecen senderos angostos, curvas cerradas, valles silenciosos donde solo cabe una persona. La fe por naturaleza tiene horas de multitud y horas de desierto, y en esos desiertos es donde Dios forja a sus siervos. La soledad no es una falla del camino espiritual, es parte del diseño de Dios para madurar tu alma. Queridos oyentes, la soledad no es un castigo, no es un abandono, no es un error. ¿Sabes lo que es? Es un taller, es un aula, es un lugar de transformación y de crecimiento. La soledad por falta de compañía espiritual. Muchos creyentes, especialmente al comienzo de su camino, disfrutan de la compañía de otros hermanos, reuniones, oraciones compartidas, conversaciones edificantes.
comunión cálida. Pero después, la vida se mueve, los horarios cambian, las circunstancias cambian, y de repente te encuentras como el gorrión solitario en el tejado del que habla el salmista. Quizás en tu familia nadie comparte tu fe. Quizás en tu trabajo te sientes como un extranjero, nadie te entiende, sin conversaciones en común, con gustos diferentes. Quizás no tienes con quién abrir tu corazón. Y es allí donde las escrituras se vuelven como la escalera de Jacob, una conexión directa entre tu habitación silenciosa y el cielo abierto. Queridos oyentes, recordemos esto. Cuando te falta comunión humana, Dios te regala comunión divina. La soledad puede impulsarte a intimidades con Dios que jamás habrías conocido en medio del ruido. Tu Biblia se vuelve compañera, tus oraciones se vuelven diálogo, tu habitación se convierte en Betel, que significa casa de Dios. Queridos oyentes, el remedio para la soledad es buscar compañía celestial. ¿Y sabes qué? Esa compañía nunca falla. Seguramente muchos de los que están escuchando se pueden identificar con esta realidad de soledad y cómo la oración y la lectura de la palabra son compañeros más que suficientes. La soledad del que obedece convicciones. Esta es una de las partes más dolorosas. Escucha bien, porque quizás esta parte es para ti hoy. Hay momentos en la vida espiritual donde Dios te revela una verdad, una dirección, una convicción que los demás no comparten, no porque estén en pecado, sino porque aún no lo ven, no lo comprenden o temen dar un paso de fe. Y cuando tú das ese paso, ¿sabes lo que te dicen? Te dicen exagerado, te dicen radical, te dicen obstinado, te dicen que estás rompiendo la armonía o simplemente te dejan de lado. Pero qué bueno que tu conciencia está atada a Cristo. Y en recordar esta frase, la obediencia profunda siempre trae una cuota de soledad. Y hay muchos ejemplos. Los reformadores caminaron solos, los profetas caminaron solos, los misioneros caminaron solos, y Cristo, nuestro Maestro, caminó solo. Porque la verdad a veces brilla con tanta fuerza que quienes aún están a medio despertar no pueden mirarla. Escuche bien este consejo. Si obedecer al Señor te separa de tus amigos, sigue obedeciendo. No temas, no retrocedas, no te disculpes por honrar a Dios. Porque cuando te toca perder compañía humana por obedecer, Cristo se hace más cercano que nunca. La soledad y la fe profunda. Hay creyentes que Dios levanta como una fe grande, audaz, capaz de ver lo que otros no ven. Hombres y mujeres que avanzan por el valle antes que el resto, que creen en promesas imposibles, que se lanzan a obras que parecen locura para la mayoría. Y cuando alguien tiene una fe así, generalmente camina por delante. Y cuando caminas por delante, necesariamente caminas solo. Podemos ver el ejemplo de Lutero. Cuando vio la verdad de la justificación por la fe, buscó consejo en un hombre mayor, y aquel hombre temeroso le dijo: «Vuelve a tu celda y deja estos temas en paz». Qué fuerte, ¿verdad? Pero Lutero no podía, su fe le empujaba hacia adelante, y ese empuje lo dejó solo, para luego convertirse en el fuego que encendió la Reforma.
Reflexionemos sobre esto. La fe grande siempre encuentra resistencia en fe pequeña. A veces la soledad no es por hacer algo malo, sino por creer algo demasiado grande para los ojos de otros. ¿Te estás llamando Dios a algo que nadie entiende? ¿Hay un proyecto, un ministerio, un paso de fe que los demás consideran locura? Pues queridos oyentes, no te inquietes. Los pioneros siempre viajan solos, pero el Padre camina con ellos. La soledad del conflicto interior. Y ahora llegamos a una de las soledades más hondas, la que casi nadie se atreve a mencionar. La soledad de la batalla espiritual interna. Todos los hijos de Dios luchan, pero no todos luchan igual. Algunos enfrentan tentaciones tan intensas, pensamientos tan oscuros, pruebas tan íntimas, que no pueden explicarlas, no se atreven, porque temen ser juzgados, porque temen que nadie los entienda, porque sienten que su lucha es demasiado fea para confesarla. Queridos oyentes, ni siquiera los creyentes más maduros pueden comprender todas las luchas de otros, porque cada corazón tiene su propia guerra, y cada alma tiene heridas que no coinciden exactamente con las de nadie más. Escúchame bien, hay batallas espirituales que pelearás solo, pero nunca sin la presencia del Padre. Cristo fue tentado en todo. Él sí conoce cada rincón de tu lucha. Él sí sabe lo que hay detrás de tus lágrimas privadas. Él sí comprende tus silencios. Él sí reconoce tu batalla. Y donde nadie puede acompañarte, Él ya está ahí esperándote. Recordamos esta preciosa promesa en Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La soledad del servicio oculto. Esta parte toca a muchos hijos de Dios que sirven fielmente, sin aplausos, sin reconocimientos, sin plataformas. Piensa en aquel pastor de un pueblo pequeño o en aquella maestra de escuela dominical con 5 niños, en aquella mujer que visita ancianos, en aquel misionero local que evangeliza sin que nadie lo vea. Nadie aplaude. Nadie publica sus logros, nadie reconoce su esfuerzo, y pueden preguntarse, ¿estoy haciendo diferencia? ¿A Dios le importa? ¿Tiene sentido mi servicio? Quizás hoy estás escuchando y eres ese predicador que viaja solo en la nieve para predicar, y solo una persona escucha tu mensaje. Quizás te sientes desanimado, pensando que todo tu esfuerzo ha sido en vano. Pero recuerda, Dios puede usar incluso ese único corazón para cumplir su propósito. Con los años, ese oyente puede convertirse en un instrumento poderoso en sus manos, y de tu fidelidad silenciosa pueden nacer muchas vidas transformadas, muchas iglesias, y un legado que solo Dios podía imaginar. El cielo ve lo que la tierra ignora. Dios honra lo que el hombre nunca aplaude. Tu trabajo oculto no es pequeño. Tu servicio silencioso no es invisible. Tu fidelidad sin micrófono no es inútil. La soledad del servicio es un regalo porque te enseña a servir por amor y no por aplausos. Y cuando sirves así, el Padre sonríe.
La soledad de la altura espiritual. Y aquí, queridos oyentes, alcanzamos uno de los conceptos más profundos de la reflexión. A veces, cuando un creyente madura, cuando su relación con Dios se vuelve más profunda, cuando su fe crece, cuando su vida espiritual se eleva, descubre que hay pocos a su alrededor que entiendan, porque los picos más altos son los más solitarios. Escuche bien, en la cima del Monte Blanco hay una soledad terrible, pero también una cercanía especial con el cielo. Cuanto más cerca estés de Dios, menos compañías humanas entenderán tu nivel. Eso no es orgullo, ni rareza, ni frialdad. Es simplemente que Dios te ha llamado a alturas donde pocos pueden o quieren ascender. Pero allí en la cumbre, donde el viento sopla fuerte, donde la nieve brilla, donde tus pasos son lentos, el Padre se vuelve más real, más íntimo, más tangible que nunca. Querido oyente, si alguna de estas soledades es tuya, si te encuentras en un tramo donde nadie puede caminar contigo, si sientes que avanzas entre sombras o silencios, recuerda, Cristo conoce ese camino. Cristo lo recorrió primero y Cristo camina contigo allí. Llegamos ahora al punto más solemne, la soledad que nadie puede evitar, ni postergar, ni delegar. Y estamos hablando de la soledad de morir. No importa cuán rodeado estés de familia, de amigos, de manos que te sostienen, de lágrimas que te acompañan. Llega un momento en que todos deben detenerse en la orilla, y tú debes cruzar solo. Así como la nube escondió a Jesús ante los ojos de sus discípulos, también llegará para ti un momento en que tu espíritu deberá entrar en una nube que otros no pueden traspasar. Ni madre, ni esposa, ni hijos, ni pastor. Ninguno podrán cruzar contigo. Y aunque te acompañen hasta el borde del mismo río, nadie puede cruzarlo por ti. Y esta es la enseñanza. Todos morimos solos ante los hombres, pero ningún hijo de Dios muere solo ante el Padre. Porque así como Cristo dijo, no estoy solo porque el Padre está conmigo, también lo dirás tú. Recordar esto. Los ángeles estarán contigo. El Espíritu estará contigo. Jesús mismo estará contigo. Y el Padre te recibirá. Cuando tus ojos ya no pueden ver rostros humanos, se abrirán para ver lo eterno. Cuando ya no escuches voces terrenales, oirás la voz del buen pastor diciéndote, yo estoy contigo, no temas. Queridos oyentes, qué consuelo saber esto, qué alivio descansa en el alma del creyente al abrazar esta verdad. Cuando la soledad se convierte en santuario. Hemos visto que la soledad existe. Hemos visto que la soledad duele. También hemos visto que Cristo la experimentó en toda su profundidad. Ahora debemos ver el secreto del creyente maduro. La soledad, cuando se la rinda a Dios, deja de ser desierto y se convierte en santuario. Sí, la misma soledad que te aflige, que te rompe, que te revela tus límites, puede convertirse en el espacio sagrado donde escuchas la voz de Dios más claramente que nunca. En la soledad, tus prioridades se aclaran, tu fe se profundiza, tus deseos se purifican, tu carácter se afina, tus motivaciones se alinean,
tus oraciones se vuelven sinceras, tu dependencia se hace real. Queridos oyentes, en la soledad, el creyente se refugia en el mismo lugar donde Cristo se refugió, en el Padre. Eso es lo que transforma la soledad en altar. Ahora veamos el secreto para vencer toda soledad. Si existe una frase capaz de sostenerte en los días vacíos, en los silencios que duelen, en las despedidas que parten el alma, en las noches donde el corazón no encuentra reposo, es esta: el Padre está contigo. Esta fue la fortaleza de Cristo en Getsemaní. Fue su consuelo cuando los discípulos huyeron. Fue su paz cuando enfrentó a los falsos testigos. Fue su fuerza cuando soportó el silencio de la cruz. Fue su victoria cuando el infierno entero se levantó contra él. Y esta puede ser tu frase también, hoy, ahora mismo. Y es más que una declaración. Es una llave, es una lámpara, es un escudo, es una roca. Queridos oyentes, la presencia del Padre no elimina las pruebas, pero destruye la desesperación. Puedes llorar, pero no te hundirás. Puedes sentir soledad, pero no abandono. Puedes caminar por valles oscuros, pero nunca sin compañía. Puedes perder compañías humanas, pero nunca la de Dios. Cada vez que la soledad te hable, respóndele así: no estoy solo, el Padre está conmigo. Y verás cómo la atmósfera interna de tu alma comenzará a cambiar. La soledad como escuela de amor. Ahora quiero hablar de algo bastante profundo. La soledad nos enseña a amar mejor. Cuando Dios permite temporadas de aislamiento, no es para endurecerte, sino para hacer más tierno tu corazón. Porque quien ha sentido soledad, comprende al que está solo, abraza al que sufre, no juzga al que lucha, carga la carga del desanimado, se siente con el que llora y se vuelve un instrumento de consuelo real. Cristo, al compartir nuestra soledad, se convirtió en el sumo sacerdote más compasivo de la historia. Tú, al atravesar la tuya, puedes convertirte en un bálsamo para otros. La victoria final del hijo solitario. Escucha esto con atención. El creyente puede ser apartado, puede ser incomprendido, puede ser difamado, puede ser abandonado, puede ser ignorado y puede ser traicionado, pero jamás será vencido si camina en la certeza de que el Padre está con él. La victoria no está en tener multitudes, ni aprobación humana, ni compañía constante. La victoria en Dios está en permanecer fiel, aunque nadie más lo haga. Y en eso Cristo es nuestro modelo perfecto. El creyente que permanece con Dios nunca camina solo. El que abandona a Dios, aunque esté rodeado, siempre estará solo. Esta es la paradoja del Evangelio. La verdadera compañía no es humana, es divina. Y quien tiene a Dios, tiene más que suficiente. Queridos oyentes, permíteme cerrar esta reflexión hablando directamente a tu corazón. Quizás estás solo por consecuencia de la fe. Quizás estás solo por obedecer. Quizás estás solo porque tu familia no cree. Quizás estás solo porque tus luchas internas son intensas. Quizás estás solo porque sirves en secreto.
Quizás estás solo porque Dios te ha llamado a alturas espirituales que pocos comprenden. Quizás estás solo porque atraviesas dolor. O quizás estás solo porque estás envejeciendo y los que amabas se han ido yendo uno por uno. Sea cual sea tu soledad, quiero que escuches esta verdad. Cristo santificó la soledad para que la tuya nunca te destruya. Te lo repito, Cristo santificó la soledad para que la tuya nunca te destruya. Él te comprende, Él te entiende, te acompaña, te guía y te sostiene. Y sobre todo, Él caminó contigo en el mismo camino donde antes caminó completamente solo para que tú nunca lo estuvieras. Queridos oyentes, vamos a terminar con una proclamación para tu alma. Quiero que pronuncies esto conmigo allí donde estés, despacio, profundo y con fe. Puedo estar solo, pero nunca estoy abandonado. Puedo perder compañía humana, pero jamás pierdo la compañía del Padre. Puedo atravesar valles, pero Cristo camina conmigo. Puedo enfrentar mi última soledad, pero seré recibido por Dios. El Padre está conmigo. El Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Amén.